Hola, soy Cori de Cori Style. El día de hoy les tengo un nuevo video, pero antes de comenzar les quería pedir una disculpa ya que últimamente no he podido estar subiendo videos como este, así con audio, debido a que se me está complicando un poquito, pero en cada oportunidad que pueda voy a estar haciendo videos como este, así como el día de hoy, que me gustaría compartir con ustedes un pequeño tour en mi planner Kikki.K. Este planner yo ya lo tengo desde hace tiempo, de hecho en este canal he subido varios videos de este planner, pero ya no lo estaba utilizando y esta vez decidí volverlo a utilizar para este año. De hecho acabo de subir hace unas semanas el setup que hice, de hecho tuve que pintarlo otra vez porque ya estaba un poquito maltratado. Y el día de hoy les voy a mostrar el tour, el setup del momento, así como la forma en que utilizo yo este planner para organizar mis proyectos personales, ya que esto es lo que me ayuda a estar bien organizada en cuanto a mis videos de YouTube, mi canal, mi Instagram, cosas por el estilo. Ok, entonces les voy a mostrar cómo quedó mi planner Kikki.K mediano. En la primera parte aquí tengo lo que vienen siendo muchos stickers, ya que a mí me gusta mucho utilizar stickers y washi tape para decorar, calcomanías, pegatinas, como les queramos llamar. Y en este sobre aquí metí estas cosas que utilizo seguido en el planner, pero como no quería que se viera ahí muy fuerte el color de la regla y cosas por el estilo, los metí en este sobrecito para que combinara un poquito mejor. En la parte de aquí atrás, aquí nada más tengo estas hojas que utilizo como referencia para cuando tengo que escribir en las hojas en blanco. Estas las utilizo de base para guiarme bien. Muy bien, esta es una pluma que tiene color rojo y azul. Me gusta por lo mismo que puedo utilizar ambos colores y la tengo aquí en el planner. Y ahora les voy a mostrar lo que viene siendo la parte de, ahora sí, del planner, de los divisores y todo eso. Bien, aquí tenemos frases. Estos son los nuevos divisores que compré. Tienen todavía un plástico protector, pero no se lo quiero quitar de momento. Entonces aquí están los nuevos divisores. Y esta es mi vista mensual. Como les mostré en el video anterior, mudé lo que viene siendo mi planner mensual de BT21 que tenía y ya no estaba utilizando mucho. Para no desperdiciar las hojas que me sobraron, las mudé a este Kikki.K y me han estado sirviendo muchísimo. Como pueden ver aquí, este es el planificador mensual. Esto es, yo creo que es lo que utilizo más del planner de momento, ya que como pueden ver aquí hago mis apuntes referentes a videos de YouTube. Por ejemplo, todo lo morado significa días en que tengo que hacer grabaciones, ¿ok? Lo rosa significa actualizaciones o cosas que tengan que ver con mi Instagram, y ahorita no hay porque ya las quité de aquí, pero lo azul, que estos los voy moviendo, como pueden ver son post-its. Una vez que lo desocupo, borro lo que está escrito con lápiz y los puedo ir moviendo. Entonces los azules significan publicar videos de YouTube. Como ven, voy a estar tratando de hacerlo una vez a la semana, y pues estos son los que siguen, que aún tengo que trabajar en ellos. Para eso es para lo que más estoy utilizando las vistas mensuales. Este no lo he decorado porque es agosto, pero aquí estamos todavía en julio. Ahora en la parte de atrás me quedó espacio libre para hacer notas y de momento lo estoy utilizando así. Quizá en el mes que viene lo voy a cambiar un poquito, pero aquí tengo, como saben muchos de ustedes, me gusta el tarot, de hecho hago lecturas y cosas por el estilo. Aquí entonces cada mes hago mi pequeña lectura del tarot para ver en qué energías me voy a enfocar, qué es lo que tengo que trabajar, pues obviamente para hacer que este mes sea mejor que el anterior, etcétera, etcétera. Aquí tengo situaciones también de mi trabajo. Este es un tracker que hice junto con este, en donde voy anotando qué día hago cada cosa. Por ejemplo, si estudié japonés le pongo un puntito azul, si estudié coreano un puntito café, si dibujé morado, planner es rosa, lo naranja es cosas de video, y lo verde aún no he empezado con ese proyecto, pero es referente a música. Entonces, como ven aquí en el planner, cada día que hago algo referente a eso lo voy marcando aquí. Y en este lado es otra de las cosas que más utilizo. Como ven aquí tengo, bueno, ideas para mi canal, cosas por el estilo. Y aquí, este es otro tipo de tracker que utilizo para cuando edito mis videos. Por ejemplo,
Ahorita que estoy haciendo el tour de mi Kikki.K, una vez que lo grabe voy poniendo como que un check en esta cuadrícula, ya sea cuando lo grabo, cuando lo edito, cuando lo subo, lo agendo, etcétera. Entonces esto lo utilizo muchísimo y me ha ayudado a tener más organizada mi agenda de YouTube. Y pues aquí ya tenemos los meses siguientes. De hecho, si ven, ya tengo ideas para varios videos que quiero publicar en estos días, pero voy a ir avanzando de a poquito. Okay, esta es la parte de la vista semanal. Okay. Aquí principalmente les voy a mostrar una que esté casi vacía. Por ejemplo, esta. Del lado izquierdo hago la cuadrícula de la semana por si tengo que hacer cosas en ese día exacto. Por ejemplo, aquí el 29 quiero publicar tal video, este día quiero publicar tal video, que son cosas que yo sé que van a ocurrir en ese día, lo hago aquí. Y en esta parte anoto cosas que quiero hacer en la semana, pero que no tienen específicamente un día en el cual lo tengo que hacer a fuerza. ¿Okay? Espero haberme dado a entender. Por ejemplo, en esta semana tengo que editar un video, pero como no sé si lo voy a hacer el lunes o lo voy a hacer el viernes, tengo esa flexibilidad, entonces lo anoto de este lado. Y ya que lo cumplo, pues aquí lo marco, como ven aquí, de que ya lo cumplí. Y si me queda aún espacio, también lo puedo volver a anotar acá, nada más para irme guiando cuando realicé esa tarea. Entonces esto también es algo de lo que más utilizo. Aquí, esta es una hoja de los cumpleaños. Sobre todo, bueno, de mis amistades más cercanas, de mi familia. Y como muchos de ustedes sabrán, ahorita estoy muy metida con lo que viene siendo NCT o T21, y estoy haciendo un pequeño journal de NCT que estoy publicando en este canal, y cada que un integrante cumple años lo publico aquí la decoración. De hecho, les voy a enseñar aquí rápido el planner que estoy utilizando, el journal mejor dicho. Por ejemplo, aquí está la de Haechan, Taeil, Taeyong, y así me voy a ir con cada uno de ellos. Entonces, por esa razón también los tengo aquí marcados en los cumpleaños, para yo saber bien qué día cumplen años, que no se me olvide, y preparar lo del journal, etcétera, etcétera. Y hablando del mismo tema, en esta otra sección tengo una pequeña wish list también de lo que viene siendo NCT en general. Ahí incluyo a NCT 127, NCT Dream, a Wavy, y también sé que no es parte oficial de NCT, pero incluyo a Super M. ¿Por qué? Porque pues también hay integrantes de NCT. Después acá tengo una pequeña lista para las cosas que quiero realizar. Este casi no lo utilizo, la verdad, pero son unos inserts que recibí con este Kikki.K desde que lo compré, entonces aquí aún me sobran hojas. Y bueno, este es el último divisor que también me gustó mucho. Aquí guardo varias page flags, y en la parte de atrás puse unas tarjetitas que yo misma hice de NCT. Ahora, este sobre también hace tiempo hice el tutorial, lo compartí en este canal. Si no se me olvida, se los voy a dejar en la i que aparece por aquí. Pero aquí principalmente guardo stickers o washi tape que utilizo normalmente para las decoraciones de este planner, ¿ok? Y pues aquí tengo un pequeño bloc de notas que también venía con el Kikki.K, pero al igual que las de la lista to do, casi no lo utilizo. Entonces, bueno, este fue el pequeño video del día de hoy. Espero no haberlos aburrido con toda mi plática. Ya extrañaba poderles hacer un video con voz. Espero que les haya gustado este pequeño tour. Ya saben que si les gustó el videito, por favor denle click al botón me gusta. Si no están suscritos, suscríbanse para más videos de planners, de K-pop, de dibujo, tutoriales, etc. Muchísimas gracias por visitarme el día de hoy, y los veré próximamente con un nuevo video. Bye bye.